Buongiorno amigas y amigos del Círculo. Un día más me gustaría empezar este programa con noticias fantásticas, alegres, serenos y serenas para todos, pero pues desafortunadamente un día más la actualidad nos lleva a hablar de cosas bastante tristes. Es de ayer, desafortunadamente, otro de los cayucos que desafortunadamente nos ha llevado la muerte a nuestras costas. Justo llegando a la orilla de la isla de Hierra, un cayuco se ha volcado y 7 personas, creo, hasta la fecha, hasta ahora, han fallecido, entre los cuales también un par de niños, si no me equivoco. Noticia terrible, y hoy justamente vamos a hablar de la infancia, vamos a hablar un poco de lo poco que últimamente estamos cuidando en muchas partes del mundo los niños y las niñas, y lo vamos a hacer con Chema Vera, que es el director ejecutivo de UNICEF España. ¿Cómo estás, Chema? Pues muy bien, estupendamente. Me ha Gracias gustado por recibirte con una noticia maravillosa, pero la actualidad, pues desafortunadamente, un día más no nos acompaña, ¿no? Yo, antes de empezar la entrevista, me gustaría presentaros un poco la biografía de Chema, que es... desde hace muchísimos años dedica su vida a la solidaridad, al tercer sector. Empezó de voluntario durante un año en Cusco, en Perú, una tierra maravillosa, y desde entonces ha dedicado su carrera a este sector. Como director de programas de cooperación en la Cumbre Iberoamericana, de jefe de Estado y de Gobierno, la Secretaría General Iberoamericana, director general de Oxfam Intermont, hasta el 2021, que cuando asumiste el cargo de director ejecutivo de UNICEF. Una responsabilidad, entiendo, enorme e importante. Es una responsabilidad enorme y es un puesto absolutamente privilegiado, porque al tiempo que hay tantas noticias duras, y vamos a hablar sobre ellas, y estamos en un tiempo muy difícil para la infancia si se compara con estas últimas décadas, pero también es un auténtico privilegio poder trabajar con un equipo que es muy profesional, que es muy serio y que al tiempo es muy comprometido con esta causa, y poder trabajar con la infancia, que siempre que se habla sobre la infancia existe esperanza, existe futuro, existe, digamos, esa oportunidad, aún en las circunstancias más duras de las que vamos a hablar seguro. Hombre, aunque es verdad, hombre, a mí me gustaría hablar siempre de esperanza, sin embargo, estamos viviendo días, semanas, meses durísimos en muchas partes del mundo, pero por supuesto de forma televisada estamos viviendo un genocidio en Gaza, donde además de los más de 53.000 muertos, más los que no están, más todos los desaparecidos, que no se habla nunca de ello, pero hay unos miles de desaparecidos en Gaza. Entre estos 54.000 muertos hay 18.000 niños y niñas. Yo, como ves, hablo directamente de genocidio, de limpieza étnica. Ya muchos estados no tienen miedo a hablar en estos términos de lo que está pasando en Gaza por mano de Netanyahu, que tampoco tengo ningún miedo a llamar fascista. ¿Cómo estás valorando la situación en Gaza y cuál es la situación actual? Lo que estamos es muy próximos y muy cercanos, escuchando mucho, intentando dar todo el apoyo financiero, el apoyo moral, el apoyo de cualquier tipo a los equipos UNICEF que están dentro. Hay 120 personas, 120 de los equipos que aún en estas condiciones se quedan y siguen intentando apurar los últimos suministros, apurar todas las posibilidades, incluso en el terreno educativo, buscando espacios seguros, esos pequeños espacios seguros donde los niños y niñas, algunos, se puedan sentir a salvo durante un tiempo. Están intentando apurar los suministros alimentarios para esos bebés que se les deslizan, que esas vidas se les van entre las manos porque se están muriendo de hambre de una forma literal. Están apurando la reparación de las plantas de desalinización de agua para que se pueda llegar con camiones de agua también hacia el norte de Gaza, donde la gente puede morir hasta de sed. Esa es una situación absolutamente terrible. Estamos hablando sobre unos equipos muy experimentados que han estado en otras crisis humanitarias. Lo que cuentan
en esta situación, en la Franja de Gaza, no lo habían vivido antes, no lo habíamos escuchado antes. Es una masacre, es una carnicería de niños, es una auténtica matanza lo que estamos asistiendo y hay que pararlo ya, ya. Llevamos meses, los que evidentemente queremos parar, porque yo no creo que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Para empezar, por supuesto, el gobierno de Israel, de Netanyahu, evidente que no quiere parar esta masacre. Si no lo hubiera hecho, está en sus manos pararlo. Pero la pregunta que yo te hago desde la posición directiva que tienes tú con UNICEF, que estás viviendo con estas 120 personas en el terreno, la prácticamente hambruna, y lo que están viviendo estos niños y niñas y el resto de cazaitis, visto que desde hace 3 meses y pico no se deja entrar comida, agua. Bueno, ahora se ha dejado entrar algo solo para limpiar la cara, ¿no? O de alguna forma, porque lo que está entrando tengo entendido que no sirve prácticamente casi para nada a aliviar el hambre y la sed de la población de Gaza. ¿Qué podéis hacer en realidad para influir en que todo esto acabe? Lo que podemos hacer es, digamos, exigir que se cumpla ese derecho internacional humanitario. Esto es una cuestión de auténtica humanidad. ¿A quién puede luego estar con sus hijos o con sus nietos tras haber dejado morir a otros niños de hambre? Esas imágenes que, digamos, estamos viendo de una forma recurrente, de despanzurrar, de auténticamente triturar a esos chavales que si no se mueren ellos están quedando heridos sin una posibilidad de que haya un centro sanitario al que puedan acudir, que si no habrán perdido a su padre, a su madre, que están solos, abandonados, que tienen auténtico terror durante 1 año y medio bajo esas bombas sin tener ese lugar seguro y habiendo huido una vez, otra y otra. Es una cuestión de, digamos, humanidad, pero es una cuestión de derecho internacional. La asistencia humanitaria no solamente es algo humano, es algo que está en lo mejor de nuestro acervo internacional, ese derecho que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial, tras la barbaridad que eso fue y que durante 80 años no se ha cumplido siempre, pero nos ha servido para influir, para exigir que se cumpla, que haya acceso humanitario, que se respeten las infraestructuras civiles, que haya una proporcionalidad, que no se use a los civiles y a los niños y niñas como si fueran blancos. Eso es exigible por ese derecho. Lo que como un actor humanitario hacemos es entablar todo el diálogo con todas las partes para exigir de forma continuada ese acceso humanitario y con el gobierno israelí por supuesto que estamos haciéndolo esto de una forma continuada para exigir que se nos deje entrar bien y que se nos deje entrar de una forma segura. Han asesinado a 416, creo que es el último dato, de los trabajadores humanitarios, de las diferentes agencias, muy especialmente de la agencia hermana UNRWA. Esto no había pasado esto en décadas en otras crisis humanitarias. Por lo tanto, nos toca exigir a las partes de una forma directa y nos toca a todo aquel que tenga cualquier poder, cualquier atisbo de influir en el gobierno israelí, de poder influir en los acuerdos, de poder influir en quienes influyen, para que haga todo el uso de su poder, de su espacio y de su capacidad para salvar a esos niños como una prioridad máxima. ¿Puedes justificar que la Unión Europea y el resto de naciones supuestamente civilizadas todavía no han decretado un boicot a Israel, visto que es evidente la masacre, la limpieza étnica, el genocidio que se está perpetrando contra inocentes en Israel? ¿Lo puedes entender? Porque claro, la denuncia, vosotros... UNRWA, por supuesto, visto que le han matado unos cuantos cooperantes a lo largo de los últimos meses. ¿Podéis entender que haya casi un silencio atronador y que no haya ninguna medida que se haya tomado contra el gobierno sionista de Netanyahu? Como actor humanitario no nos metemos en si es esta medida o si es esta otra. No es nuestra función y máxime estando dentro, estando en la propia franja, sino exigir que ese derecho internacional humanitario que se cumpla y que haya un alto el fuego ya. Pero dicho esto, sí que creemos que se puede hacer más. Con toda seguridad se puede hacer más desde el ámbito europeo. Hay algunos gobiernos, como es el caso español, que han dado pasos. Hay otros gobiernos que están dándolos ahora. Y lo que confiamos es que haya pasos mucho más rotundos. Hay una opinión pública que vemos que cada vez
se va haciendo, no sé qué más falta hace. Yo llevo yendo a medios en este año y medio y suelo estar algo más, suelo ser algo más frío, algo más objetivo, y sigo siendo, lo creo, objetivo, pero grito, ya no hablo. No sabemos cómo gritar para que de una vez quien tiene poder tome todas las medidas, y no entendemos el que no se tomen. Y no entendemos el que todavía no se haya forzado a las partes en el conflicto a que respeten a la población civil. ¿Cómo lo justificas esto? Porque supongo que la crisis que estamos viviendo, y especialmente vosotros estáis viviendo, que recuerdo, 120 personas, empleados de UNICEF están ahí, prácticamente arriesgando su vida, me imagino, todos los días. Una situación insegura, claro que sí. Entiendo que esto ha sido algo que no habéis vivido nunca. No hemos hasta vivido. ahora. Yo en estos 30 y algún años que estoy en el sector, en el de la cooperación internacional al desarrollo y en el de la acción humanitaria, en el que he visitado y estado en otras crisis humanitarias, creo que desde Ruanda, en el 94, 95, 93, inicio, no habíamos vivido algo así, algo tan drástico, algo que realmente cambie tanto. Y es muy importante pensar en que tiene influencia en otras crisis humanitarias. Hay crisis humanitarias que son gigantescas y hay conflictos olvidados. Sudán es el más significativo ahora. Pero claro, es donde las agencias humanitarias tenemos la posibilidad de hacer fuerza desde el derecho internacional humanitario y desde una comunidad internacional que debía estar ahí y que ha estado en otras crisis y en otros conflictos para respaldarnos, para exigir a las partes con qué cara va a ir ahora esa comunidad internacional a hacer esa misma exigencia en otros lugares, en otros conflictos, cuando no lo está haciendo con la contundencia debida en el caso de la Franja de Gaza, donde estamos asistiendo todos a esta carnicería humana. Por lo tanto, sí se siente esa falta de respaldo efectivo y un abandono de la población civil y de los trabajadores humanitarios, que en otras ocasiones lo que ha ocurrido es que o bien al final podían acceder hasta la línea de frente con una posibilidad, y o bien había unos corredores humanitarios por los cuales, que es algo exigible y que está previsto en el propio derecho internacional, para acceder a la población civil, o la población civil podía salir. Es el caso de Ucrania, salvando distancias, pero ahí hubo, y es absolutamente duro, terrible. Hace falta huir de tus casas destrozadas y de tus colegios, perder familiares, pero al menos puedes salir a un lugar seguro. A la población de Gaza se le ha dicho, váyanse a este lugar que es un lugar seguro, y les han bombardeado ahí. Se les ha dicho, vayan a este otro que es un lugar seguro, se les ha bombardeado. No hay un lugar seguro al que puedan ir. Esto es lo que lo hace más terrible, si cabe. ¿Y qué hacemos? Siento preguntártelo a ti, porque yo siempre, cuando no eres el primer invitado con el que, como puedes imaginarte, hemos hablado de este tema, porque es el tema, para mí por lo menos, el tema de derechos humanos de los últimos años. Claro, y la pregunta se la hago a todos. Claro, ¿qué podemos hacer? Porque todos los gritos que se han hecho por parte por supuesto, de ONG, del tercer sector, incluso por parte de la Iglesia, del Papa Francisco, etc., parece que nada y nadie ha podido parar el gobierno sionista, de extrema derecha, fascista, no sé ya cómo llamarlo, de Netanyahu. ¿Qué se puede hacer? Porque parece que en otras crisis, incluso en Oriente Medio, porque este conflicto sabemos perfectamente que lleva desde hace más de 50 años, por lo tanto no es nuevo. Pero en otras épocas sí que ha habido negociaciones, ha habido alto al fuego, ha habido negociación de paz. Parecía claramente que se quería llegar a la paz, siempre con condiciones que han tenido que ser muy favorables a Israel, pero se ha llegado a paz. Parece que en este momento no hay una salida. Parece que cualquier llamamiento que se ha hecho siempre ha sido prácticamente en balde, y que todo lo contrario. Netanyahu sigue con este plan que es recuperar o tener esa gran Israel, ¿no?, del Mediterráneo al Jordán, y eliminar prácticamente a los palestinos de Gaza, de Cisjordania. Eso parece, por lo menos. Parece, sí, eso es lo
lo que está dando señales. Yo antes de ir a la cuestión política de qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos seguir haciendo, sí quería hacer una referencia a la cuestión económico-financiera y en primer lugar agradecer a las personas que se solidarizan con las crisis humanitarias en, digamos, general y que están aportando. Es absolutamente esencial. Contamos con ayuda humanitaria fuera y dentro para entrar, cuando hemos podido entrar, gracias a toda la población y a la población española que se movilizó económicamente, que se moviliza económicamente y que sostiene ese mismo esfuerzo. No es en balde, en absoluto. Esos equipos humanitarios están dentro y pueden hacer, y es gracias a la financiación, y con la financiación va el aliento, va algo más. Y cuando estás en estas situaciones, saber que hay una población, aunque sea lejos, que está detrás tuya, es especialmente importante. Sin duda. En el ámbito político hay que seguir creyendo que las opiniones públicas pueden mover poder político. Creo que estamos asistiendo, quizás hoy tiendo a ser optimista siempre, eso es una característica, por si no, en este terreno es especialmente difícil. Y creo que sí podemos asistir a un momento de que la presión ciudadana, la de sectores culturales, sectores políticos que están ejerciendo sobre quien tiene ese poder, esos poderes para influir, que no solamente es el último decisor, no es el presidente en este gobierno, en esta comisión, hay muchos poderes antes. Todo aquello que se pueda hacer individualmente en nuestros pequeños espacios por empujar en esa dirección, todo eso sumado, estamos empezando a ver que alguna tendencia en cuanto a las presiones está cambiando, que la marea podría cambiar algo. Hay que seguir empujando y hay que seguir haciendo, teniendo espacios como el que estamos teniendo, aunque hayáis tenido otros 10 antes. Sin duda, y más pesimistas que tú, por cierto, que por lo menos traes algo de esperanza. Hablamos un poco en general, dejando, no de lado, pero desde luego ampliando un poco nuestra vista a lo que es la ayuda internacional en general. Habéis comentado que los últimos años están sufriendo grandes recortes. Me parece que para el 26 hay una previsión de un 20% menos, ¿no?, de ayuda humanitaria. Un recorte que me parece brutal cuando hay 15 millones de niños que probablemente dependen de esta ayuda humanitaria internacional. ¿De qué depende que de repente se está cerrando el grifo a la ayuda internacional? Pues es una auténtica tragedia con coste humano. Ya hay niños, niñas que están muriendo por esos recortes, porque no llega el suministro, el suplemento alimentario que hace falta para sostener esas vidas, porque hay proyectos de agua, saneamiento que se han caído, porque no hay proyectos educativos, incluso los de más largo plazo. Por lo tanto, hay un impacto que es un impacto directo. Aquí esto se puede medir rápido, no hay que hacer, en otros casos hay que hacer elucubración sobre política pública, cuando esa acción en acción humanitaria es un impacto directo. Estábamos asistiendo ya a una cierta debilidad, algunos donantes que estaban cayendo en estos últimos años de una manera, no de una forma drástica, pero sí una cierta erosión, con mucha financiación hacia los refugiados en los países en nuestros propios países, y sin embargo con menos financiación hacia la arena internacional. Lo que ha sido drástico ha sido la caída, el cierre prácticamente de USAID, de la agencia de la ayuda americana, que con 40.000 millones, el principal donante humanitario. También era un donante muy fuerte para derechos humanos, para organizaciones de derechos humanos, para las migratorias, para las, digamos, educativas, pero muy especialmente en el ámbito humanitario. Esto es un golpe gigantesco, pero que se ha seguido por otros países. Ha habido países europeos que no de una manera tan brusca, pero que también han hecho anuncios de los próximos años que se produzca una caída. Creemos que hay una triple razón. Una es una cuestión más de tipo presupuestario, el incremento de gasto de defensa. Hemos visto a un país como el Reino Unido que ha sido expreso, 0,2% de PIB más en gasto de defensa, 0,2% de PIB menos en el ámbito de ayuda al desarrollo. U otras prioridades, pero esta de una forma especial. Dos,
localización mayor, interesa menos, hay una desvinculación de la arena internacional, la prioridad, pero eso no solamente es en el ámbito gubernamental, es en la sociedad, que curiosamente se contrarresta con organizaciones que seguimos teniendo un grandísimo apoyo público, pero es verdad que a la hora de la prioridad política se vuelca hacia acá. Y luego tenés una opción por una vuelta hacia los poderes duros, ¿no? Hacia unas relaciones internacionales que se basan más en lo económico comercial solo, en lo bélico, en lo geoestratégico, que siempre ha estado ahí. Faltaría más, pero que esos aspectos de la redistribución, de la solidaridad y de los poderes blandos y de la influencia blanda, de crear una estabilidad mayor en un momento en el que más que nunca nos hacen falta bienes públicos globales, con el clima, con la salud global, con el reto migratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer solos? Es que tenemos tantos retos. Por esto a mí me gustaría, para que también nuestro público os conozca más, me gustaría saber cuáles son los ámbitos de actuación de UNICEF, por lo menos los principales. Hay un ámbito que es el ámbito de infancia. UNICEF es la Agencia de Naciones Unidas, es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y nuestro mandato, somos además garantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ese es nuestro único foco y nuestro mandato. Dentro de los retos de infancia, todos los sectores casi. Estamos presentes en 190 países y diferentes territorios, con lo cual prácticamente en el mundo entero, y estamos trabajando en el sector educativo, en el de la salud, de una forma especial, en el de la salud mental, en el de la protección frente a la violencia, en la adaptación al cambio climático de esas poblaciones que se están viendo afectadas, lo que estamos hablando ahora, acción humanitaria y toda la protección frente a conflictos, agua, saneamiento, higiene, estos retos que al final acaban cayendo sobre la infancia y sobre lo que la infancia también quiere hablar y quiere opinar, que no solamente son objetos de protección, sino sujetos de esos derechos. Hemos hablado de la reducción pública, de la ayuda humanitaria. ¿Cómo está cambiando en cambio la gente? Porque tú llevas toda la vida prácticamente en este sector y por lo tanto en estos años de carrera en este sector habrás visto evidentemente cambios, ¿no? De tendencia, años o momentos en los cuales por parte nuestra, ¿no? De los ciudadanos llega más ayuda, años que menos. ¿Cómo está cambiando la sensibilidad de los ciudadanos frente a los dramas que uno tras otro vivimos en España y a nivel internacional? ¿Qué es lo que no cambia? Lo que no cambia en España es que hay una solidaridad hacia quien sufre, hacia quien está excluido, de una forma especial cuando saltan emergencias, de una forma absolutamente clara. Solamente UNICEF España tenemos 438.000 socios y socias de cuota regular. Es más del 1% de la población adulta española. Esto es muy significativo porque hay muchas familias atrás y eso es absolutamente estimulante. Es una responsabilidad gigantesca, pero es absolutamente estimulante. Y si sumáramos los de otras organizaciones, ACNUR, UNRWA, Médicos Sin Fronteras, Oxfam, o sea, estaríamos llegando a varios millones de una forma regular. Esto da un gran respaldo. Ahora, que sí se han producido cambios, sí que vemos que hay cambios, hay esa orientación hacia las emergencias y por lo tanto, con los dientes de sierra algo más bruscos cuando hay una gran emergencia mediática. Hay un interés por una implicación mayor, vimos en la crisis ucrania, vimos en cuanto se puede. Hay una tendencia quizá un poco mayor, como antes decía, a lo cercano, a lo local, a lo que yo siempre intento contestar. No puede haber una dicotomía entre quien sufre cerca y quien sufre lejos. Somos seres humanos. Todos. Y somos humanidad. Y quien está en este terreno, yo tengo una hija en el sector social, en acción social aquí en Madrid. ¿Cómo voy a entrar en...? No, yo es que estoy en el ámbito internacional y tú estás... No, es que estamos juntos en esto. Y quien está preocupado, inquieto, concernido por quien sufre aquí, lo está también fuera. Y exactamente igual en ese otro sentido. Y el último punto, entre la gente algo más joven, es ese énfasis en... Genial, sí, pero dadnos espacio. Queremos ser partícipes de esto más. Y eso es un reto para las organizaciones. Sin duda. Chema, yo he empezado el programa de hoy hablando del drama que hemos vivido ayer en Canarias, en la isla de Hierro, otro cayuco que ha llegado y desafortunadamente con muertos.
justo a la orilla, además de la isla. ¿Cuál es la situación en Canarias, visto que me parece hay miles de niños y niñas que yo creo que malviven, ¿no? Pues estamos hablando más de los que ya llegaron en este tiempo, porque lo que está saliendo de una forma regular es cómo están, que efectivamente por más que desde el gobierno canario se ha hecho un gran esfuerzo porque se produzca acogida y que sea una acogida digna, es cierto que están en unas condiciones, que es un sistema, el de protección canario, que está muy sobrepasado y que por tanto no se está pudiendo hacer lo que se debe hacer de casos individuales con chicos, fundamentalmente algunas chicas, que llegan en unas condiciones duras, que han venido por una de las rutas más peligrosas que hay en todo en el mundo entero y que se habla poco sobre esa ruta. Y si se habla sobre el mar, pero hay una ruta previa que es desde las guerras, desde las que huyen o desde una situación de una extrema miseria, por esos desiertos donde son explotados, donde pueden pasar meses, donde al final se enfrentan a un mar muy peligroso, donde muchos mueren como ha sido el caso ahora. Pero finalmente algunos llegan y ahí tenemos una responsabilidad una vez más, por la Constitución española y por la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, de proteger, de acoger y de proteger a cada niña, a cada niño que está en nuestro país, esté como esté y haya llegado por donde haya llegado. Y ahí sí que hay una situación, hay unos 5.400 a 5.500 chicos y chicas en Canarias, en ese sistema que está sobrepasado. En Ceuta creo que ahora está en 700, 800, también muy por encima de la capacidad de acogida. Y lo que llevamos pidiendo y llevamos trabajando con las autoridades públicas, intentando pues aportar ideas y ver cómo podría hacerse, es en la reubicación y por tanto en la corresponsabilidad en todo el Estado, porque es un número que sí es alto para una comunidad autónoma, además una comunidad autónoma de islas, pero no lo es para el Estado español, que con el caso de Ucrania fueron 150.000, con casi 50.000 niños y niñas, es verdad que en su inmensa mayoría acompañados, otros no, pero claro que se puede hacer, pero hace falta una voluntad política que ponga el foco en cada niño, que le ponga cara, que le ponga historia, que le ponga nombre, y no en las tensiones políticas entre unos y otros. Visto que en cambio estás hablando de las tensiones políticas, de que esta crispación, de esta política polarizada que tenemos en este momento que aguantar, especialmente en este tipo de temas, evidentemente la ayuda humanitaria choca contra un sistema político que desde luego está más interesado en instrumentalizar los problemas que no en solucionarlo, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis vosotros a los políticos? Sé que no sois políticos, sé que no os gusta hacer política, o por lo menos debería no gustaros hacer política, porque lo vuestro es otro, pero cuando pasan estas cosas, como ha pasado con Canarias, ¿no? Que ha sido tan complicado reubicar niños y niñas, cuando estábamos hablando de pocos centenares de niños y niñas, que no debería ser un problema, por lo menos económico. ¿Cómo os enfrentáis a la, vamos a decir, cobardía, miseria de la política frente a todo esto? Bueno, aquí hace falta romper alguna lanza por algunos responsables políticos, y yo siempre tengo en mente alguno y sí que quiero citar en el lado positivo algunas referencias en un momento en el que esos discursos de odio se oyen de una forma regular, cuando el presidente canario sale en defensa de decir que no son sacos de papas, que hablamos sobre niños. Por Dios, hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, creo que sí hay que siempre apelar a ese sentido humano y a ese fondo y a esos corazones, y no solamente a los intereses políticos de corto plazo. No hacemos política, mucho menos hacemos política partidista, somos absolutamente independientes, nos debemos guiar además como acción humanitaria, algo que está muy en cuestión, y volveríamos a la Franja de Gaza, la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de los actores humanitarios en cualquier situación, también en el medio político habitual. Pero tenemos mucho diálogo con el medio político, con las instituciones públicas, faltaría más, y ese diálogo a lo que lleva es pues a plantear, cuando hay una situación que consideramos que no se están cumpliendo los intereses de la infancia, ser muy basados en unas evidencias, muy con los principios alante y muy con el interés de cada niño. Es lo que nos guía, y es una suerte porque podemos acudir a la objetividad y al foco en
en la infancia, y cada vez que el discurso se va a otras cuestiones de tú dijiste o tú no, y la financiación llegó o no, decías, a ver, vuelvan. A la realidad, Vuelvan. a pensar Esto lo es importante que es salvar vidas. esto es lo que está en juego. Muy bien. Pues Chema, a mí me gustaría con dos preguntas. Bueno, una es una pregunta. ¿Por qué entraste? ¿Por qué te has hecho voluntario? ¿Y por qué llevas toda la vida en este sector? Y luego te dejaré un minuto o un minuto y pico, a ti te voy a dejar algo más, para que te dirijas a tu cámara y, por supuesto, en nombre de UNICEF, pidas ayuda, supongo, a todo el mundo. Pero primero me gustaría saber por qué entraste en ese sector y llevas toda la vida dedicado al voluntariado y al tercer sector. Pues yo fui químico industrial en una época pasada, cuando me fui de voluntario al Cuzco, y allí estuve un año con esa intención de dedicar un tiempo hacia la solidaridad como una persona voluntaria, luego y luego volver, pero allí vi que no era volver para estar. Estuve en una ingeniería química un par de años, pero ya dedicado a estas funciones internacionales, y me di cuenta que lo que quería era dedicarme todas mis energías, no solamente unas energías del tiempo voluntario, sino una labor profesional con una formación. Hice un máster en este terreno. Creo que debemos tener la mejor formación. El que se esté trabajando con gente que sufre, con gente empobrecida, en absoluto quiere decir que debemos ir con asuntos menores o con gente menos formada. Todo lo contrario, los mejores profesionales y la mejor formación para ello. Y desde ahí seguí en este sector estos años. Ha sido un auténtico privilegio. Es un auténtico privilegio. ¿Es un sector profesionalizado en general o no? Es muy profesionalizado en cuanto a la formación, a las capacidades de la persona que está en la Franja de Gaza, a quienes respaldan aquí para hacer una relación con el público en comunicación o en finanzas o en el ámbito en el que sea. Y eso independientemente de que sean personas voluntarias, que contamos con muchas personas voluntarias, o personas que dedican todo su tiempo, que por lo tanto son personas con contrato y que tienen salario. En ambas cosas son muy profesionales. O sea, es una cuestión que va algo más allá. Podéis estarlo. Fenomenal. Chema, esta es tu cámara, esto es tu público, y ojalá más público que ayude a UNICEF. Pues en vez de pedir ayuda, que siempre pedimos ayuda, lo que quiero hacer es más bien agradecer. Tantos años, tantas décadas de estar en este sector humanitario, en este sector social, de haber visto tantas situaciones en otros países, pero aquí en España igual, donde la infancia sufre, donde las mujeres sufren, donde esas comunidades intentan salir adelante, y haber sentido ese privilegio de estar en contacto con todos vosotros, con quienes nos respaldáis aquí, que saber que contamos con vuestra financiación, que nos permite actuar, es esencial. Es la frontera entre la vida y la muerte. Es una opción por un desarrollo, por una cohesión, por una solidaridad, por una humanidad que debemos salir juntos adelante. Muchas gracias a todos los socios UNICEF de una forma especial, y a todos los que colaboráis con nuestras organizaciones, que estamos en esa primera línea. Intentamos llevar vuestra solidaridad hasta la última milla. Muchas gracias, Chema. Y desde aquí, desde Madrid, vamos a Londres con Julio Bruno, que por supuesto nos abre una ventana a lo que está pasando en el mundo. Hasta luego. Hola, Euprepio y amigos del Círculo Independiente. Pues esta semana, que veo que el verano ya está prácticamente aquí, pues he pensado en turismo, ¿no? Estamos ahora preparando las vacaciones, dónde ir, etcétera. Y el turismo en España, segundo país más visitado del mundo, pues me parece que era algo importante para hablar. Pero, claro, cuando quería hablar de turismo, de repente siempre parece que estoy abocado a que Trump esté dentro de esto. ¿Por qué? Pues porque quería centrarme en los viajes de Estados Unidos a Europa y viceversa. Según estudios tanto del Financial Times como de la Online Booking, de Trivago, por ejemplo, y también el Departamento de Estado de Estados Unidos, parece que los europeos no están muy contentos, y no solo los europeos, a nivel mundial, pero vamos a hablar primero de Europa, no están contentos con la política tan agresiva americana de aranceles y, por supuesto, con esa retórica anti-inmigración tan fuerte que el partido MAGA y Donald Trump están utilizando. Esto ha significado que, de momento, y lo que llevamos de año 2025, hay un declive de hasta un 30%
30% de visitantes a Estados Unidos que ya no están yendo. Si miramos a las fichas, primero vamos a poner las que son las cifras del mercado americano. Estados Unidos es el tercer país más visitado del mundo, por detrás de España, número 2, y de Francia, número 1. Para que hablemos de unas cifras, y bueno, millón arriba, millón abajo, Francia recibe unos 90 millones de visitantes extranjeros anuales, España unos 87 y Estados Unidos unos 79 millones. Bueno, parece que ese tercer puesto ahora va a estar en juego porque parece que no está convenciendo esta política americana a los demás países. Y en el mes de marzo se han publicado ya números, incluyendo del Departamento de Estado, y os puedo decir que llegadas a Estados Unidos desde el Reino Unido, comparados con el año pasado, las mismas fechas, un 15% por debajo, Alemania 28% por debajo, Corea del Sur 15% por debajo, Canadá un 31,9%, México un 23%, España un 29% por debajo. Y parece que abril es bastante peor. Vamos, estamos hablando, la estimación del Departamento de Estado de Estados Unidos, de unos 12.500 millones de dólares en pérdidas para el turismo. Turismo que en Estados Unidos significa pues 20 millones de trabajo y una 2,6 billones, de dólares, porque son 2,6 trillones calculado en, digamos, números españoles, 2,6 billones con B de burro, que significa en la economía americana. Esto es algo masivo, importante, y lo que demuestra una vez más que las políticas sí afectan a la economía diaria e inmediatamente. Pero es que además esto afecta al sentimiento, en este caso global, mirando hacia Estados Unidos, como diciendo, bueno, yo no voy a viajar a Estados Unidos, porque fíjate, ahora mismo están pidiendo pasaportes, cuando llegas a la frontera te pueden quitar el teléfono para ver si tienes propaganda contra pues no sé, la nueva pseudo dictadura, porque es lo que parece, y bueno, parte de ello pues es una exageración, y parte de ello ha ocurrido ya con ciudadanos extranjeros y con algunos incluso americanos que han vuelto. Con lo cual hay un gran revuelo y se está traduciendo, según sus propios números, se está traduciendo en la economía. En cambio, los norteamericanos sí están viajando a Europa. De hecho, hay una subida de viajantes americanos a Europa que están buscando quizá una alternativa. También pues hay fluctuaciones del euro que sube y que baja, del dólar que sube y que baja, y bueno, y están buscando. Pero además ha habido un gran descenso de precios entre Estados Unidos y Europa, quizá precisamente por estas políticas, que ha habido gente que dice, pues yo no voy a viajar, ¿no? Entonces, claro, van los aviones más vacíos y están bajando los precios. ¿Qué puede significar esto? Hoy leía en un diario en Mallorca que se espera un 40% más de turista americano en las Islas Baleares. Esto es un número que ellos daban, basado en ciertas agencias y estudios, yo no los he comprobado, pero efectivamente hay ese sentimiento a nivel internacional. Y claro, una vez más veremos que el turismo de Estados Unidos puede sufrir, pero en cambio el turismo europeo, que no va a viajar a Estados Unidos, nos puede beneficiar tanto a España como a otros países europeos que se queden más aquí. También Estados Unidos va a sufrir por Japón, de China, que no van a viajar allí y van a viajar a otros sitios, con lo cual se está esperando que Europa tenga un buen año este año, al contrario, en detrimento de Estados Unidos. Y queridos oyentes, efectivamente, si estas políticas son tan desagradables, no solo las de anti-inmigración y esa retórica de voy a comprar Canadá o Groenlandia y además voy a anexarme Canadá, pues claro, eso y lo de México, pues no vas a tener amigos. Y además los aranceles, que si un día son 25%, al día siguiente 50%, después lo bajo, lo quito, lo pongo. La gente está diciendo, mira, ya estamos hartos, vamos a ver qué pasa. Yo mismo me estoy pensando esos viajes, porque dices, bueno, hay muchos sitios por donde ir, ¿por qué me voy a poner en un sitio que parece que da la sensación de que no quieren que vaya? Pues bueno, si es lo que deseáis, señor Trump y el partido MAGA, ahí lo tenéis. Vamos a ver cómo va a ser la economía este año, porque el turismo
va a sufrir. Muchas gracias y buena suerte.